perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo. No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos. Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo, de esa forma de amar que yo no puedo olvidar. Ay, Dios mío, estoy muriendo y yo la sigo amando, la sigo adorando, la llevo muy dentro de mi corazón. Ella es mi razón y extraño sus besos, sus tiernas caricias. No puedo dejar de pensar en su amor, para mí ella es todo. Y aún lloro su ausencia, que extraño su presencia. Y si alguien la ha visto, díganle que yo la sigo queriendo. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde? Y yo la sigo amando, la sigo adorando, la llevo muy dentro de mi corazón. Ella es mi razón y extraño sus besos, sus tiernas caricias. Y ella es todo, y aún lloro su ausencia, y extraño su presencia. Y si alguien la ha visto, díganle que yo la sigo queriendo. Todo este tiempo callado, escuchando una a una todas las excusas que me has inventado después de golpear mi corazón. Una por una fueron enfermando este amor que ya ves, hoy está agonizando y la cura no está en tus palabras, entiéndelo. Prometes a cambio de que me quede dar vida otra vez a este amor que hoy se muere. Y estuve buscando justo antes de hablarte, mas te juro que no encontré un solo motivo para seguirte amando, un solo motivo para estar a tu lado y hacerme a la idea que nunca me hiciste sufrir. Un solo motivo fuera de tus palabras que pudiera opacar todas mis lágrimas, pero fue en vano, tú no sientes nada por mí. Prometes a cambio de que me quede dar vida otra vez a este amor que hoy se muere. Y estuve buscando justo antes de hablarte, mas te juro que no encontré un solo motivo para seguirte amando, un solo motivo para estar a tu lado y hacerme a la idea que nunca me hiciste sufrir. Un solo motivo fuera de tus palabras que pudiera opacar
mágica sensación. Hoy sé que te amo. Sí, poco a poco yo te fui adorando. Hoy sé que te amo. Eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui adorando. Alguien como tú encanta. Y poco a poco yo te fui adorando. Hoy mi alma y mi corazón son para ti. Eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui adorando. Alguien como tú me encanta. Y poco a poco yo te fui adorando. Hoy mi alma y mi corazón son para ti. Y poco a poco yo te fui adorando. Se murió mi amigo Bronco, se fue a ver qué hay más allá. Siempre fue el caballo más atrevido, Bronco a más. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar. Se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá. Se fue, caballo loco que jamás dio un paso al tren, pero tenía que perder alguna vez. Tuvo patas de oro y de papel. Se fue,
más amigo, el más broncudo ya se fue. Pero renace en un potrillo que se ve negro, fuerte y bronco como él. Se murió mi amigo Bronco, se fue a ver qué hay más allá. Siempre fue el caballo más atrevido, Bronco a más. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar. Se me fue mi amigo a hacerme un sitio en el más allá. Se fue, caballo loco que jamás dio paso al... Agarrar la pala. La pala de trabajar. Esta remera pero camina sola. Y así es la gente que no tiene cantín, puede usar un día seguido. Sí, seguro. Hasta las 10 de la noche, o sea, hijo de puta. papá. ¡Cambiaste, carajo! Ah, no, es mi culpa que vos puedas usar 5 minutos una camiseta como esta. Papá! Esa, yo uso 2 segundos y ya. Forse non sarà una canzone. ¡La niña azzurra! El mejor tema de la historia. El mejor de tema. los mundiales. Este es para ustedes, pendejo que no sabe nada, que le escucharon a Pitbull en Brasil 2014. Ey, ¿no te gusta Pitbull? O Albani. A vos te gusta Montaner, así que vos, José, perdiste todo. Aguante Montaner, carajo. Todo lo derecho, perdiste. Aguante. Coldplay le gusta a él. Todo More. lo que digas, todo lo que digas será Coldplay usado le en tu copió a contra. Joe Satriani. Coldplay le copió a Joe Satriani, Magla Joe Satriani. Bueno, Dale. vamos a agarrar la pala. Dale. No, y vos tenés que tirar. Sí, pero- Meter primera. Ayer literal un poco agarré la pala. Será. Pues. No, no la pala de Rufo. Ta, 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 No. ta, ta. Yo guardé la de Marlon, ¿no? Atendé lo que me pasó. Triste higo, de verdad, pero ya estaban viejitos. Le tuve que dormir a mis 2 pinchers. ¿Te acordás del viejito Tuerca? Sí. A Tuerca anda porque ya su tratamiento de la leishmaniasis ya no le Ya no funcionaba. funciona. En 3 días dejó de comer y ya estaba sufriendo. Me vas a matar a Y- mí también, seguro, hijo de Obvio. puta. Vos estás Me vas a flaquito. dormir. Vos estás flaquito. Y después Choco, el que ya no caminaba luego más. Y ambos, ¿verdad? Entonces le dormimos a los dos. Agarré cabela, 2 tumbas, tiki, tiki, tiki. Boom, con el solazo de ayer. Me preparé para ir a la radio. Después viene Sofi. Mi amor, algo le pasa a tu rom, hey. Al Revivió, gato, hey. ¿te acuerdas del gatito? Y pues, le llevamos al veterinario. Oh, mano, ay. Problema hepático, ya estaba todo, murió. Y igual. ¿Qué? Otra vez cagando allá. ¿qué será? Tres. Dios Tres mío. van a acabar ayer. Y después, el macho de la casa, sí, ponen a Tuerca ahí, Choco y Turrón, pero el macho de la casa después arregló el filtro de la piscina él solito. ¿Qué? Con tutorial de TikTok. No, a 7 nomás. Compré un repuesto, Y arreglaste todo. sudando el gordo. A 7 creció ahí. Hoy Claro. está marcado. Prendí ahí y digo, no boteaba más nada. Mi amor, ya arreglé. Ya Está está terminando el todo verano y arreglado. ahora arreglate, gordo. Che, pero vos sabés que lo de tu pinchercito, José, ha de ser una decisión difícil, pero es lo mejor. No, lo mejor cuando Lo ya está mejor. sufriendo, cuando ya no come el animal, ya vos estás sí, comiendo sería un todavía. egoísmo. Sí. A ver, pon tu costillita. Rápido abrió su boca para decir que come. Mira su costillita, cómo se siente todo. Sí, este ya está Che, sacrificado. pero ¿cómo mueren los gatos de microplasmosis, boludo? Y El tema ese- hepático. ese es, o Y hepático el por gato de Yanillo microplasmosis. también de microplasmosis. Sí, hepático. eso. Las El mío, putas. el mío también era que falleció. Y ¿Qué? eso, Microplas- enfermedad transmitida por la pulga.
Y el gato pues Ah, callejero. Se pelean, pues, y ahí se contagia todo. ¿Entendés? Se pelea ahí y la pulga también lo contagia. Entonces hay que ponerle pipeta y también los gatos, la mayoría de nosotros que rescatamos gatos. Sí. Son de la calle, ya vienen luego con problemas ya viene hepáticos. con esos problemitas así, Problemas sobrecarga. y Ah, eso, sí. Sí, eso es Y cierto. yo a Turrón era que le rescaté en un basurero. Y le saqué porque la hormiga le estaban comiendo. Ay, no, mi amor. Sí, en el 2020. Bueno, pero vivió bien, 6 Pero años vivió por ahí. bien, Sí. sí. No, menos sí que suelen vivir porque los perros, oye, sorteadas, ¿se acuerdan? Ese también. Cuando salen otra Cuando vez a la salen calle. a vagar. Porque yo tuve una gata, Luna se llamaba, fui una vez a una granja, hotel Nunga, y encontré mi camioneta donde se arranca, se frena Nunga. No sé cómo se llama eso ahí, los cambios, ¿verdad? Abajo. No, Los pedales. pedales, ok. Y dentro del pedal, o sea, encima del pedal había un hueco, así el plástico, por lo visto, una de acá de la concesionaria de frente. Y adentro estaba un poco el gato. Cuando yo me bajé, Y- oye, y el gato en casa. Y yo así, ¿qué es esto? El gato del hotel vino conmigo, hermosa la gata, Petrona se llamaba. Y le secuestraste. Y después ya no sabíamos, o sea, me murió para llevarle otra vez. Tuvo gatitos, después le castré. Tuvo 7 gatitos, después le castré. Y se fue a vivir con la vecina. Hoy, ¿cómo hago? Puta, qué rápido que está Ari, boludo. José, ¿y no te dolió la muerte de tu? Claro que sí, pero ya era o que sufran más o que ya descansen. Y enseguida le puso. Vos, cuando le sacrificas a tu perro y a tu gato, lo que sí tenés que hacer es estar con él. No le vayas nunca a hacer solo. Sí. Entonces vos le tenés que decir ahí, bueno, gracias papá por todos los años, todo, y le mirás a los ojos. Ahí ella va a llorar. Hija de puta, Si es no, muy fuerte importante. ese momento. Qué Sí. puta. Porque No. si no, es lo peor, es que tu animalito se muera solito. ¿No? Y Triste, le- sí, Me sí. abandonaste. ¿Entendés? Crees que la abandonaste, entonces vos tranquilo, no te vayas a preocupar, ya está todo bien. Todo. ¿Vos estás comiendo, Quique? Estoy medio a dieta. Ah. Hay una campaña luego sobre eso para concientizar a las personas de que cuando llega el momento de la eutanasia, como en estos casos, de que se le acompañe a sus animalitos. Así es. Porque es un momento complicado para el humano. Claro. Pero para la mente de ellos, Anga, Porque también es un cuando ya choque. No entienden, no pues. le sacrifica, muere de inanición, ahí ya va a llorar el día. Muere de inanición Sí. y ese es peor Y porque ese- entra en un estado que se llama estado sidótico, que ya no puede respirar y eso es peor. Sí, no. Entonces acá, mantita, todo le besa, le da una última comidita, comieron panceta. Panceta. Así se quedó mi gato, pues. ¿Así te comió el gato después o qué? Así No, se quedó. el gato de Llanito que murió. Yo le acaricié quedó? y cuando se murió, ay, así. Se quedó petrificado, así. petrificado. se quedó. Y sí, se petrifica a poco. Ay, yo Parecía no después el estoy- león Se ese del momifica. jardín botánico, boludo. El león, ¿cómo es la cara del león? Con su ojo. No como es mi ojo yo. Ahí está. Habiendo dicho eso, ¿arrancamos? Arrancamos. Ahora sí. ¡Muy! Vamos a controlar. ¿Cuánto hicimos? 19, 31. 39 hicimos. fue. Está, Récord Guinness va. Muy, pero muy Años más tarde. ¿Cuánto tiempo? Un segundo más. Joshua Goldstein somos carajo, ¿eh? Carajo. Vamos todavía. Parecemos esos motores de Fórmula 1 ya, boludo. ¿Qué? Ya trabajé todo, chao. Nunca supe lo que iba a durar 32 segundos. José! Que muchos autos de compuesto que vi por la calle demasiado calor hace. Pónganle ¿Qué? refrigerante y agua a su radiador, sea. Salva, ayer vi una camioneta esa acá enfrente, tipo último modelo lento, oña incendia. Es que la Por el vida. calor. Demasiado, muchos autos, que 10 autos por ahí vi de compuesto por la Yo calle, sea. también bastantes, pero los autitos que yo vi ya eran autitos que no estaban así en condiciones como para estar por la Y calle. G radiador y eso. Y ese pues el tema jacuetereño sobre calentapa. Yo por ejemplo tengo
benditas sean estas cositas que parecen papel aluminio. Sí. Que son para poner por el... Sí, parasol que se por llama. el parasol, tengo dos. Entonces le pongo uno al tablero y el otro a la parte de arriba. Pero vi que hay unos cartoncitos ahora que se adaptan, o sea, se hacen a los cortes de los vehículos y mantienen mucho mejor. Y ese incluso cuida desde coche luego te adentro. pone. ¿El cartón? Sí. ¿Desde afuera? No, por fuera y te pone una caja de manzana para reservar. No, hablo de los vidrios. Ah. De los vidrios, porque después entras a tu vehículo y ese tufo te llega a marear también. No, terrible, güey. Hace pero Si no- un si se calor. queda sin oxígeno ahí dentro. Hay que abrir la ventanilla y Y subirse al sí. auto. Me voy a prender el aire y dejar todo ¿Cuál cerrado. verdadero inhala Satanás infierno? ¿Vos tenés auto, Yanita, ahora? Sí. Ah, bueno. 41 Porque, llanto. porque me voy a apiadar del Volt que le tenga que llevar a Yanito. ¿Te imaginas? El IST 42 grados. O timbo No, adentro. mira que ya me subí a unos cuantos y no soy solamente yo, ¿eh? Ajá. Qué puta, una plataforma inela de autos. ya. Cuidado, te va clipeado. Ey. Me van a funar, boludo. Tipo Eli. Ya no trabajamos con Bol. ¿Eh? No trabajamos con Bol. Por Hace- culpa de eso. Sí. ¡Dejo! Le quitaron el fato. Te sacaban el fato por Le eso. quitaron el Ah, fato. no, voy a hablar yo de eso acá. Por culpa de la frase. Le puedo decir a los bolis eso que no me hablen. Yo no quiero hablar, boludo. Sí. Se acabó el fato. Le quitaron el fato. Nosotros, ustedes se dieron cuenta que somos unos destruidores de fato. Sí. Le destruimos a Domingo su fatito. Sí. Tenía que El que te arreglar- destruyó el pasto. pero hoy le vi a un señor, estaba cortando el pasto de una persona, me fui a caminar a la placita y estaba cortando y su podadora cortaba más la arena que el pasto. De Domingo. O timbo de Domingo y no quise mandar al grupo. Bueno, y lo cierto es que el día terminó, oye, Mosé, por nuestra culpa también. En Ena realidad Eli. fue mi culo porque yo con lo que dije. ¿Qué? No, ahora, ¿qué culpa tuve yo? Joder, Y si hay alguna vez que no quería hablar. la gente estaba esperando nomás algo para volver a funarte después de lo de la tacuara. De la boludo. tacuara, eso es más la fundada. No te perdonan, no le Hoy perdonan co- la tacuara y no le perdonan No lo de le tu tacuara. Hoy llegó José. ¿Saben qué vi? Mi amable Ogoco este día. Su termo por su mano. Ta. Nadie estaba afuera, nadie. Él ni siquiera sabe si el compañero de recepción estaba en su lugar. Mentira, porque yo le saludo a Don Fran. Pero ni vio del polarizado. Yo Mi siempre le saludo a amable. Don Fran porque él me dice, avísame cuando está para abrir el portón. Para Gabriel. Don Fran dice, jockey. Don El otro Fran. portero, ¿cómo se llama? Eri. Heriberto. Eri. Pero yo le digo Limón. ¿Por Y qué? todos ya le conocen como Limón. ¿Por qué, Sí, me Pico? parece. Y porque él tiene una cara así de De limón. de limón. Sí. Mira, Y una vez- buenazo, pues. No, Érico es buenazo, pero es Está más serio. argeladito, así más de leyes. Es mío así. Ah. Y Don Fran tiene más onda. Fabi. Don Fran está con su sombrero ahí afuera esperando para abrir el portón. Fabi, Francisco ¿cuál- ya trabajaba acá cuando era diario, hoy todavía. Y él me contó que hace mucho ya está acá. Don Cuando Fran, cuando Don yo Fran. entré, él ya trabajaba acá. a la Estamos gran hablando pipeta. del 92. Hace Y rato. Don Fran ya. Y Don Eli, Fran, di jockey. y Eli siempre está chismoseando con Don Chivo ahí, con Doña Con Chivo. Don Chivo. Y Doña Chivo, o chismosea a la mañana. Hace ahí su tere. Boludo, yo cuando- ¿Y de qué hablan No, con Don Chivo? esperen, yo cuando puedo, porque ellos tienen sus amigos ahí que vienen a Sí, visitar. cierran no sé- todo el paso ahí, No sé boludo. quiénes son los que siempre están, ¿verdad? Pero Pesado, cada boludo. día es una persona diferente. Y cada día es una enfermedad diferente, ¿entendés? Y ellos, acá y le dice Lola, la señora, este es el que hace nada de IPS. Y ahí ya se empiezan a plagar de IPS y ya me cuentan a mí su problema. Y Como si fuese que vos te vas a ir me IPS. preguntan qué pa' yo puedo hacer y no sé qué puta. Y yo ahí me la escucho, no, ahora no le puedo tampoco. Don Chivo ya impresionante, cada vez tiene más cosas Don Chivo. No, y Doña Chivo. ayer me contó una señora que Electrónica. re pobre, la señora que cargó así por 20.000 saldo para llamar al call center de IPS. Sí. 20.000, ta. O para llegar más su saldo no le No la- le contestaron. Cargó otro 20. Lo peor es Ta. cuando pasa. O para llegar más su 20 no le contestaron, no Pobre le agendaron. Dios. Terminó su plata para llamar y así está. IPS se tiene que cerrar. Ay, Dios mío. ya. Es mucho más fácil, incluso así, bueno, en vez, capaz que se avecina por acá, ¿verdad? Pero ir nomás y esperar, aguantar 2 horas antes que estar cargando 40.000 maní si no te van a atender otra vez. Exacto. Qué loco ya. Y Yuña Nereta, ¿eh? Bueno,
Señor, señora, yuteño del mundo, está Twitch, está Kik, está YouTube a full. ¿Por dónde perro. quieres empezar? Y vamos con YouTube. Dale, con YouTube. Bueno, estamos en línea directa, así tipo secretaria VIP. Sí. Buen día, buen Hoy día. viniste luego, onda. Escribana. Hoy es escribana, claro. Buen día, Popute. Que No me desfile, obliguen, no que me obliguen, desfile. no me obliguen. Desfila para todos ustedes, uno de los últimos desfiles. Exactamente. Porque ya Uno de los no últimos vamos a ver desfiles. así. Y ustedes se dan cuenta que cada vez viene más rescatadita. Cada vez más onda señora. Ya no viene más vestido así. Antes del compadre. anuncio venía con ciclita, chorcito. No viene más cachaquerita. Pausa. Prepárense para próximamente. De verdad, ¿a vos te gustaba desfilar así? De verdad, no. ¿Cómo te sentías vos? No era cosificante. Está cosificado. Próximamente ya no la podrán cosificar en Gen, solo en Popu. ¿A quién la vamos a cosificar después de la puta? No es fácil este programa ahora. Y comiencen a acostumbrarse. ¿Qué va a decir? Desfila para todos ustedes, Pablo Lee. Yo tengo cebo, boludo. Pablo Lee. Habla, Encima estoy sensible, voy a llorar. Va a llorar hoy, bebé. De fuera de bola, ayer taquicardia me dio, boludo, cuando hiciste la broma con la profesora. ¿Qué pasó con la profesora? ¿No te enteraste, Pico? ¿Qué pasó? Casi le hicimos llorar a la profesora. ¿Qué? Sí. ¿Cuándo? Y cuando está ahí la profe, va a llorar, va a llorar. No tiene Instagram, va a llorar. Y la profe así. Mentira, yo no me fijé, boludo. Una vez, El ¿no? juego se fue y le puteaba demonio. Sí. Mentira. No me Nada. creaste nunca mi TikTok, le digo. La profe Porfiria. Da gusto Beyman. Y la profe. Me gustó, Beyman. No, encima viene todo sudada la ¿En puta. serio? Una vez le hicimos por llorar a una profe embarazada en el Y colegio. después le hicimos zangadilla, pero casi No, se cayó. es mucho. ¡Ey, malo! Ustedes saben que yo tuve mi época así de bandolero. ¿En serio? Ahora sos. Pero no de bandolero, Ahora de bandolero. Banda. Ahora sos bando. bandolero de malandro. Es malandro. Sí, yo era mejor alumno desde preescolar hasta... Ingeniero en plastilina era, en preescolar. Hasta séptimo grado. Después en octavo le conocí a dos compañeros que eran desastres, los del fondo. Siempre fue así. Y yo como que todavía no sabía qué es lo que era de mi vida. O sea, todavía no sabías. Yo no sabía si era bueno o malo o qué onda. Entonces me empecé a juntar con ellos. Y ellos eran re malandri, fumanchero, todo el tema. ¿Vos también Tatuaje. fumabas? No, yo no fumaba. Ah, Tatuaje, nos escapábamos del colegio para ir a ver porno en el ciber. Porno en ¿qué? el ciber, porque sí, cuando todo eso era, pixeladito, sí. porque cuando eso era ciber el tema. Y jugábamos también GTA, nos pajeábamos y después GTA. Muy bien. En el ciber. Hola, no pajeamos. Y nosotros le pegábamos a nuestros amigos que eran positivos. Ay, espera, vos le pegabas a los Gaylords. Entre Qué fuerte esto. Qué fuerte. Eso no puedes. Pero espera, Ustedes- ¿vos A le mí pegabas nunca me- sabiendo a que mí- ya eras o le pegabas para porque no sabía no lo que era? sabía todavía qué Yo era. no sabía realmente qué era yo. O sea, Y- tipo le pegaba ahí. Toma por churro. No, Toma por en churro. realidad, ¿sabes cómo le hacíamos? Esperábamos que sea recreo y le metíamos en la... ¡Carlos ¿Dónde? Granada! metíamos en la sala y le poníamos una esquina y le cantábamos cumpleaños. ¡Hija! Ah. Ay, ahí le pegaba. Carrera vaquera. Carrera vaqueta. Ay, ay, papá. Es de que lo cumpla. Qué loco. Perdón, boludo, de verdad que yo no sabía qué me pasaba en ese momento. Hasta la directora le llamó a... Directora era cuando eso le llamó a mi mamá y le Me decía acuerdo de eso. Tu que mamá yo- me llamó llorando ahí. que yo Qué estaba loco. bajando de nota y que era por la... Por la junta. por la yunta. Famosos y ahí con Elías Yacaré. Moquetero. Yacaré. Elías Moquetero y hétero. Y entre ¿Qué? eso Go, también le tiramos a una mi compañerita una botella de Ajá, acá en su ojo y le rompimos. No, niño, bien. Qué linda Y infancia, ¿eh? Cuando eso me suspendieron Más y vale. después me obligaron a alejarme de mis compañeros. Ay, ahí lo Y que te ahí- aislaste. Y me alejé. Y Y ahí ahí volví otra vez por el camino del bien. Está bien. Está bien. Chenki dice, ¿por qué dice Lulax si ya terminó su transmisión? Dice. Porque el demonio está obsesionado. En la con- descripción de nuestro programa dice ¿Dónde Lulax. dice Lulax? Tenemos una teoría con Salvador Icar. ¿Qué? A ver. No, en Kik dice Lulax. ¿Qué? Sí,
Sí, estamos transmitiendo como Lula el Supremo. Vea, pendeoingo, patas y no. Hay una teoría. El líder Salvador tiene una teoría. ¿Cuál es? Contamos. El que dice de gustarse y de hablar con muchas mujeres y Y de todos los que le días gusta cambia. todo, todos los días cambia, agarra el paquete de la galletita. Se la come. Ese que, ay, no, yo a esta le como, a esta. El que dice, el que habla mucho, El que alardea. come. En realidad se la come. Travieso y atorrante jugando al amor. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. El primer capibara, puto. Ah, no, yo no digo precisamente por ese capibara. Eso No, que no, se claro, hace. claro, se entiende el El que contexto. come callado. Sí. O sea que Elías entonces es putazo porque él siempre cuenta lo que come. No, pero No, entonces no soy nada seguro. No, entonces o sos más puto porque el que dice, se la come. Y vos sabemos que te la comes, pero decide, y entonces te la come doble. no, pero Elías se la come y come. Ah, él es doble. Él es doble. Doble chip. Él es doble chip. Y le pega Igual a que los Janito. a lo de la minoría. A lo de la escuelita. Él cuando era bocó, o garrotear Perdón, la... ese es mi compañero, está en España y se casó. ¿Quién ya. pico le meó a tu silla, jefe? ¿Por qué, vio? Parece que tu perrito le meó a tu silla, mira. José se hizo pipí. Un meo de pipí Terapia pipí. desde el cielo. Demonio de plaga, por tu culpa se va Fabi, dice. Dame. Por tu Lula culpa. cagó ahí, man. Aceite parece que. Mira, no sé qué pregunta. Mira, aceite. Es aceite de empanada. Aceite ¿Quién de comió empanada. empanada? Me gusta tu empanada. Aceite. Comió, no es lo de Lulax. Pero aceite neutro. Es neutro. Acá está el mensaje, el saludo diario para Quique. Saludito. Buen día, loro troladito, la mamo por atrás, dice. ¡Ey! ¿Cómo me quiere la gente, Y eh? acá me están pidiendo ya que lea también el chat acá en Twitch. Por fin, será a las 10:20 de la mañana entraron carajo. Dice. Buen día, poputetes. Feliz miércoles, equipo y Elías. Loro falopero, facho puto, pe saludar. Los tevi mamón, ereico, a Lulac Supremo, heyen en kick. Pele, la chat, añana cope, guaré. Uno último nomás ya. A ver. Enzo Barrio dice, hola equipo YouTube y Twitch se la comen doblada. Dice, los de Kik ya se hacen. No, mentira. Bueno, vamos a hacer mapa. Ni 100 todavía no somos. Vamos, Kik. Se agrandado. Se agrandó, Se agrandó. Vamos, Bueno, eso, muchachos. tengo 140 personas Mire, conectadas hasta esta Vamos a hora. llegar por lo Vamos de menos a YouTube. YouTube. Bueno, ahí va, Ahorita dice. es única niñera. o sea. Ahora, prepárense, dice. Buen día, poputeño, buen día, dice Ina Valiente, buen día, saludos al loro merquero, pero no por ser el del mercado, sino por la, o sea, saben. ¡Ey! El primer Terian del Paraguay, dicen acá. Todo gracias al gran artesano creador Igna, un abrazo. Fabi, no te vayas, y Ruth, gracias chicas, igualmente, Pedriño, un abrazo. Fabi, no se va, Fabi, no se Se va. Ja. Meado por un dinosaurio, este Josecito insólito de 3 animales que Te se te juro, fueron, anda. güey. José Satriani. Joe Satriani, chavito. Pico. Pero acá dice, yo leí José. Ya está. Te voy a extrañar, carajo. Enfóquenle a Llanito, putan baitela joba este día, dice. ¿Qué loro te dice ahí la puta? Ustedes son los influ haters. Cuánta verdad lo de las marcas. Ustedes destruyeron el matrimonio de Domingo y gracias a ustedes conocí el amor en J. Gustos. Hola muchachos. Hola Fabi, hermosa Fabi. ¿Qué es lo que es el problema de Vini? Muy llorón ya es. Él les busca y no se le puede decir nada. Yo creo que ese es un tema para Salva. ¿Qué pasó con Vini? En versus. No sé. En versus. Bueno, para Versus dicen. ¿Qué es lo que es el problema ya de nuevo? Copió, pegó. ¿Dónde está? Llegó el día en que envía 1000 mensajes Zacarías. No sé si entendí bien, pero creo que Zacarías Ayala Sin quiere parar. saber cuál es No el problema. hay coma. No sé. A ver, 900 veces el mismo mensaje llegó más ¿Qué nada pasa que aquí, ver. me lo No me esperaba esta historia de Elías y Lucas Benítez. Tío Salva, viste que ayer el Brad Peter se acordó de vos y de Jota. En tercer tiempo. Brad No, no he Peter. Ok. No fumaba y el cigarro, pero puede ser que fumaba, pero te vos ya está, no puedo. Y hagan pues un bloque de la mansión de los políticos y dice, ¿por qué no vuelve la mansión de los políticos, jefe? Ahora con IA, GPKK. pero con IA.
No, y no, es lo mismo. No va a ser lo mismo. ¿Será? Cambio Hay con más IA. tecnología, pero corollo. Imagínate que yo hacía guión, voces y otra vez me encargaba de en la computadora poner todos los audios y con la música todo. Pero vos Y otra hacías- vez era caro. Vos hacías todas las voces. Sí. Gente, vamos a estar avisando cuando vuelva a salir. Laburazo, coe, boluda. No. Pues vos decís Una nomás, locura. ya, ¿por qué no? Y aparte, Yo ayer para grabar un spot nomás lo 2 horas tarde, Eh. yo, y conste que de una hice el audio. Imagínate si era un spot de 3 minutos y medio por ahí, pero de una básicamente dice, pues la edición, el de... Edición Y- lleva mucho tiempo. y aparte ya nuestro, no sé si vos le llegaste a conocer, Rufo, a Rocco, un animador, el que hacía la mansión, Esteban Pedroso Ale. De la mansión de los políticos se quedó unos años más en Paraguay y ahora trabaja en Netflix. A la Carlos, gran- legal, animando. Él hizo, sí, animando, hizo la animación, el libro de la vida creo que se llama, que te pareció a Coco. A Coco. Y él hizo. Gracias a vos. Viste, así como Elías no, levanta, vos le porque levantaste. Elías una vez la robó. Hay también un paraguayo que estaba en animación en Pixar. Sí, ay, ¿cómo No era me su acuerdo su apellido? nombre. Careaga creo que era su apellido. Sí. Careaga. Y está también otro. No, No, Careaga. Y después está el otro también que está en Pixar. No, uno está en DreamWorks y otro en Pixar. Ustedes saben que yo nunca tuve un sueño en la vida. Tipo. Solo sueño. Quería nomás cosas, pero nunca fueron sueños así. Viste que es famoso decir yo sueño con tal cosa. Ajá. Pero uno de mis sueños era, por ejemplo, llenar un teatro con este equipo. A Fabio Jotama. Pero bueno. Pero puedo volver para ese la es edición otro. especial. Ese es otro. Y No, pero otro. andate nomás ya. A la Sí puta te va. Salvador. Si te vas a ir, andate. ¿Cuál? Y otro de mis Un sueños. día no es- me va a matar triste por vos. No se vuelve con la ex. No, la ex. hay tropecé de nuevo con la misma piedra. No sé, para mí que no. deberíamos. Hay algunos que sí tropiezan. No sé, para mí que tendríamos que hacer una reunión realmente. De despedida. Ahora, en de serio. urgencia, porque la vez pasada no se hizo la reunión creativa. Ya les dije que ayer nunca Y conocí. yo necesito también decir algunas cosas. Atención. Pero ¿por qué no hacemos una reunión en vivo, catarsis Ahora, en vivo? ahora. Dale, Nay, que termine. No, aquí. de idea, no. Catarsis en vivo. Va a terminar mosquete esa catarsis. Catarsis en Que vivo. así. termine aquí. No, pero esto es cierto. Pues cambiando otra vez de tema, mi segundo sueño, o sea, este ya se fundió, creo, en lo del teatro. Ah, yo pensé en lo de Eh, Fede Ferreira. Entonces mi primer sueño sería estar en Netflix, boludo. Yo quiero salir en Netflix. En Netflix. Como Yo creo productor, como actor, como lo que sea. quiero estar. Y tenés que trabajar con Dani da Rosa entonces, si no te morían. Leí nomás por ahí, dijeron en el chat, José le parece a Lisa Simpson cuando se le moría a todos sus gatitos. literal. Sí, bola de nieve, uno, Boludo, yo tres. estaba buscando, man. Bola de nieve 3, Bola 4, de 5. nieve, anga turrón. De bien donde me va a enterrar a mí, gordo. No, primero le va a enterrar a Dylan. A Yo vos después. te voy a donar al botánico para que te Carajo. disequen y te vas a quedar también así. Sí, me ¿Puedes va a hacer quedar. la carajo. versión de Kike para el botánico, por favor? Va- La semana que viene voy a estar haciendo nota, cuidado. ¿En dónde? Vamos a estar leyendo el futuro de la gente, Fabi. Vos me vas a ayudar. Dale, ya está. Última ¿Con semana. quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Y vamos a hacer en la plaza. En la plaza. Sí. ¿Qué? ¿Por qué? Yo me tengo que ir a su calor. Pedriño ya en YouTube, la reunión en vivo se viene. Y Se Pedriño vino. se quiere ir también, amigo. Hola Fabi, por favor no te vayas. Por favor, dice No te María. vayas. Gracias, Así dice María. María Sosa. Fabi, no te vayas. ¿Se puede saber por qué se va Fabi? ¿Por plata, por problemas personales, por otros proyectos, porque Marlon ya está celoso? No. No sé la verdad, si es Ya, una cuestión. no sé. Marlon con mi bollo Se legalmente. mezcla todo. Ya se Oye, mezcla. mezcla, pa. Oye, mezcla, pa. Marlon un poco le preguntó a Fabi si era cierto para lo que yo le tanteaba ya, porque yo demasiado ya le miraba de verdad. Hey, Marlon, yo no sé si Elías me estaba hablando de mentira o me hablaba en serio porque él no se reía y yo esperaba que él se riera. Pasa que yo, No pilló que en serio le estaba tanteando. pasa que yo le hacía la mirada seductora. boluda. Y después dice que le miraba y su boca. Sí. Y Marlon Que esperaba mi que él se Ale, riera Marlon como para Guagua- decirle, Marlon es Guagua- broma. Marlon Guagua estaba ahí en la cámara y yo era así. Música de seducción, Ari. Música de seducción. Música de seducción. Ahí está. Ahí está. Y ahí estaba, Marlon estaba ahí con Fabi. Le mira.
Ese. Ah, ese. Sí, Fabi no va a Y dormir contigo. Marlon de ahí. Y le miraba a Fabi. Y quitaba así la mirada porque era timidín. Y, no, y Ya, después, uta pea, Fabi, ya, y uta. después de ida me dijo, ¿Elías de qué signo es, Fabi? Era ser. Él es de Sagitario. ¿Cómo yo, ¿Sabes Germán? cuál me gusta, Ari, que pone en Lulax? Y está bien que ponga solo en Lulax porque nosotros también te prohibimos. Hay uno que demasiado me causa ¿Cuál, gracia. cuál? La mayor estupidez del mundo es un efecto que cae. Sí. Sí. ¿Cuál es? Sí. No. Sí. Yo me cago de risa. A ver, vamos a probar, por favor. Pero que es que Lulax no se enoje. Ponele en voz. No, pero sí parece que ya se unió ya el programa, no solamente por el productor, sino por dos conductores. ¡Epa! Ya hay colaboraciones entre ellos. Ah, yo Ahora, vi. yo lo que me pregunto es si esa colaboración es solamente para redes o hay otro tipo de colaboración. Sí, ¡Ah! Ese. Otra vez. sí, No. Y no. sí. Y el no. No. Mirá que. O sea que Lulax no es hetero. Hija de puta. Sí, Así es. Está todo ya le quieren putazar a ustedes, Instagram y boludo. todo lo dijo. Lulax colaboró con Elías. sí. No, no, no. Me cago de risa con eso. Por el sonido. En breve le va a gustar TikTok. En breve No, le va a gustar TikTok. TikTok no. No, no, En breve le va a gustar. Así Sí, con te soneto dije. viejo. Dona Yala tiene TikTok. ¡Vamos, Dayala, carajo! ¡Mi Dona Yala líder! tiene TikTok. Mamá tiene Genio. Instagram ahora. A Facebook. No, y mamá también tiene. Y yo le prohíbo responder. Viste que los haters, algunos. No le vaya más a responder. Porque Ay, mamá él le entra a responde. responder. Y vos te tendrías que lavar la boca. Borra ese mamá. Tomale los comentarios del video con Lulax. A ver. Comentarios de video con tempo. Lula. Comentarios TikTok. tóxicos. Juaz. Así, pensé que Lulax era más alto. Pero es que se puso al lado mío también. No, vos sos algo. Jo, abo ahí, o yo eje. Huawei, yo es que caen bien, combinan. Ah. Positivo ahora es con Lulax. Positivo. Pensé que Lulax iba a ser Catalina. Ya uno no puede andar tranquilo en la calle. Cerca de Copi... Lo sospeché en un principio, jugando. Qué fuerte. Ellos juegan espadín. Ellos Qué juegan. fuerte. Lulax motor trasero era él. La sospechaba en un principio. Así terminó la comadre. Terminó con mocachino. Oñe emputecer Lulax. Ah, Colaboró hombre. Lulax. De todo, Sí, sí. pero era eso justamente lo que estábamos buscando. Pues que esa Que la gente diga cualquier cosa. Cualquier cosa. Te Espera que estoy produciendo. Ahí está. Sí, estamos produciendo en vivo, Te chicos. Estamos produciendo, ¿verdad? Estoy produciendo mi programa Yo Salvador el lunes. Vaya El por lunes. ahí. El lunes. ¿Quién estuvo este lunes? Ara Santa. Ara Santa Cruz. Me encanta el pelo de Ara. Está re el pelo Ara largo. es hermosa, boludo. Sí es. Su Es piel es divina. hermosa. Es linda. Me Pega. encanta saber con Elías compartir súper bien. Tiene onda. No sé cómo habla, tía, chiquita. ¿Viste ese tono que amo? Shalor. Porque Ahí está. Che, ¿por qué le aplastan más, boludo? vámonos. ¿Qué dice? Cuando pasa un muchacho que ilusioné cuando estábamos peleados. Boludo, así lo que Lulax parece un equeco. Y mira, vos tenés... ¿Quién es ese? Ah, esos tipos con camioneta que a veces pasan gritando cualquier cosa. No veo nada. No le parece. Todo este tiempo te he dicho la verdad. Y mira, vos tenés... Boludo, esas cosas refuncionan, ¿verdad? Ustedes saben que Lulax es muy tímido, había sido. Sí, Dale. cuando le besó a Ana Laura tembló todo en tercer tiempo. Pero tembló en serio. Pero Le cuesta mucho y repetimos 1000 veces esa escena. él es muy... O sea, estando acá en pantalla, Se suelta. se suelta. Pero cuando yo streameé con él, Actuar le cuesta, me dijo. súper bien. Actuar le cuesta, me dijo. Ser original así le sale bien. Él es... Mira, Él es muy nadie, auténtico. nadie entendió esa imagen. ¿Cuál? ¿Cuál? Pongan un poco todos así su mano. ¡Ea!
Morfosis, amigos. Muy bien. ¡Ea! Tigre 10, yo soy el azul, yo soy rinoceronte, ¿cómo era el otro? Triceratops. Yo soy Tigres comidos No, yo de soy sable. Tommy. Yo soy el verde. Yo soy No, Tommy. vos sos la chinita, la Sí, amarillo. vos sos el amarillo. Falleció, güey. No, yo soy Kimberly. Dale, Kimberly. Salva, ¿De qué carajo están el hablando? Power Ranger. Power ¡Ah, Ranger. Power Ranger! ¿Yo cuál soy? Elías del Rosado. Vos Dale. sos Kimberly. Tommy, vos sos Tommy No, el dragón. yo soy Tommy. Vos sos la china. No, yo quiero ser Tommy y después se volvió blanco. Como Michael Jackson. Era verde y después fue blanco. Dale. Del dragón. Pero esperen, Yo no me porque acuerdo yo no cómo sé es. cómo es Kimberly. Vos tenés que decir, Salva, tiranosaurio. Después Elías el negro. Porque Elías lo que negro. era, qué grande los 90. Sí. La china era color amarillo. Amarillo. El negro era Era color negro. Sac. El rubito era Era azul. Azul. Y el rojo. Billy. El rojo era medio pelirrojo luego. Y Jason. El rojo era latino y té. Y el Jason. blanco era, el verde era Tommy, que era así Es pelo blanco, largo blanco, todo. y después es se que volvió blanco. Tenía que venir a la Mapachero. Comic Con acá de Paraguay, o mano. ¿Qué? Y el coso se... No me diga esas cosas. El blanco. El rojo era actor, no, por aviación. ¡Morfosis, amigos! No, pero no me dijiste cómo tengo que decir a mí. No, la intro vos- era la gran Decime puta. cómo tengo que decir. ¿Y vos sos... ¿Qué era el negro? Kimberly, yo soy. Vos sos Kimberly. Más todo. A Tomen ver, en serio vos su sos... papel. Y el rosado era... ¿Cómo era que se llamaba el...? ¡Ya sé vuelar! Pterodáctilo, ahí está. Pterodáctilo. La parte de abajo. Tigres comillas de sable. Tigre con colmillo de sable. Dragón y triceratops. No, tiranosaurio, triceratops. Tigre con colmillo de sable. Dragón. Ay, demonios, se acuerdan No todos. sé, yo Demonio al sordo. ¿Y quién es esa que se ríe? Power Ranger. Camila, No, Camila es la que se reía siempre, la malita. Otaku va a ser Alfa el robot puto. Ay, 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 ay. Camila Rita. Rita Repulsa. Rita. Rita Bueno, Repulsa. ahí, arrancamos, dale. No veo. Venía, a la cámara. Vamos. ¿Y Quique qué va a hacer? Él No, es el yo soy rojo. Yo soy el azul. Pterodáctilo. 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 A ver, Dale. primero decimos, Morfosis, amigos. Los tres juntos. Sí. Dale. 1, 2, 3. Morfosis, amigos. Pterodáctilo. Tigre con colmillo de sable. Triceratops. El otro no sé qué es. Y ahí Ya está. se Vale, iban todos los robotitos todos mal animados. Y ahí le tiene que llamar demonio. Ahí Power está. Rangers. Ta, ta. Rita ha invadido la Ta, estación. ta, y se Tiene que- armaban. Qué buena sordo, boludo. Ahí, y se iba. Y de repente peleaban. Anda a pelear, Lía, vos el otro robot. Dale, dale, dale. Dale, Otaku. Otaku el monstruo. Vos sos el Dale, monstruo. Otaku. Dale, Vos sos el monstruo. Vamos todos a pelear. No, todavía con Horacio 2 nomás No, salía. si yo soy el Megazord. Eco, el Megazord. Ella es el Ya Megazord. estamos mezclados. Sí, ya estamos No, todos el a- mezclados nosotros. El avance. Se levanta el Megazord. Ahí está, dale, Otaku. Y después ponen todo chispita. Tiene que salir esa, las chispas. Power Ranger. Así como caminando. Show, show, Power Ranger. La explosión. Eso. Ahora vos. Y ahora chispea. Y se cae. ¿Qué puta tallarín de varilla se ¿Qué puta los contenidos? Déjate de joder. Lo del lado de choclo. ¿Cómo lo que me pudo cansar esa mierda? El lado de choclo, ñateco. Qué Yo les gusto. cuento un tip, digo. Un tip. Una noti de los Power Rangers de los 90. Billy era gay. ¿Qué? Billy el azul. Sí, el azul era gay. ¿En serio? El actor lo es. Años después él reveló que era gay y también contó lo que sufrió en el set, por eso él renunció. Mira vos. Y encima te usaba lentes azules como yo. ¿Qué usaba? Sufría de acoso y homofobia en el set. Lo que vos hacías en el colegio. Le acosaban. Pero yo ya me disculpe.
No soy más. Sí. Hombre, ¿quién la acosaba? O sea, era un Seguro, acoso no de... sé. ¿Se burlaban o Puede acoso ser de la que le querían acuendar? producción, todo. Bueno, pero le querían acuendar o le acosaban por eso. Así no me dice Fabi, acoso y... No, ya deco y cuara, deco la hora de puto, deco a Usted ya usa demasiado con ese tema del puto. Todo es puto. Y no puto, está puto. bien. No, pero eso es por la Porque el día utilidad. tiene que... Porque vos sos puto. No, pero vos sos puto. No, pero eso es por la utilidad. No, es por el que... Bueno, tengo un mensaje, A dice, ver. Otaku es el monstruo, hey, Lucas Benítez. Demonio es Sordon y Otaku es Alfa. Increíble que Otaku le saca 2 metros a José y lo Llegamos saca a acá. 100 seguidores en 15. Hasta Power, dicen. Gordos. Gordo. Yo no sé qué, pero me río igual. En vez de Gordon, gordo. Gordo. No, Sordon era. Es Gordon. sordo. Sordon pico era. Sordon era. Sordon era. Sordon, Alfa, Rita Repulsa. ¿Se acuerdan cuando Sordon le iban a pagar? O sea, se rompió todo. Esa era la película. Después de todo lo que veíamos de los enlatados de Canal 9, vino la película. Sí. En la que Sordon casi se apagó. Y después de eso fue... ¿Qué año mostraba eso en Canal 9? Yo no En me Canal acuerdo. 9 mostraba a las 11:30 de la mañana. No, antes de ustedes y después entraba a Platea Deportiva. En esa época era. Con razón yo no veía cuando Sí, nosotros estábamos full ahí. antes de ustedes y después ya entraban 11:30, creo, o 12 ustedes 11:30. entraban. Él 11:30, bueno, trabajando. 10:30 mostraba, porque yo ya limpiaba todo, me acuerdo, la casa y después me veía así 40 minutos mostraba. Luca dice acá en YouTube. Qué grande la producción. 4 tomas. Al fin agarran la pala. ¿Ah, qué ¡Ya! ¿Qué? Ah, bueno. No, pero yo me acuerdo que cuando Power. empezamos era algo así. Sí. Era en horizontal, no en vertical. 2. Pero, Pedriño. A la limpiadora nunca tuve el honor de conocerla. ¡Toma, Pedriño! Vamos, Pedriño, Gran puta no perdona a una Pedriño, el zar de la aduana. O sea, Alguien, Otaku ya habla como Alfa. El disfraz nomás ya hace falta. tal como eres. Los de la cueva, chicos, son esbirros de Rita Repulsa, dice. ¿Qué? Kimberly, bebé de rosado, Hattenbauer. Grabado, 180 espectadores. ¿Cómo? No, ¿Eh? 100 seguidores. Llegamos 100 seguidores. Ah, por eso. 189. Ey, vamos a llegar a los 200. Sí. José va a donar un 100.000. Después su Llegamos a los 200. Me voy a desnudar. Me voy a desnudar. No. El calzoncillo. Empieza a Por el bajar, bien guau. de la patria. No. cambió, está por ahí. Mira, 189. 193 ya estamos. ¿Qué? 193. 198. ¡Qué loco! 194. No te vas a anudar, José. ¿Qué hacemos? No te vas a anudar. Pogo. Y sortea tu termo. Acá empezó a bajar, empezó a A bajar. demonio tenemos que regalarle también. No quiere que se desnude José. Dice, Demonio no tiene termo. Demonio no tiene termo. No puede ser. Regalarle. amiga parezca. Ya le No, por regalaste. Castigo. Saludos desde Itatí Corrientes. Itatí Corrientes, Fabi, saludos. mi jaca favorita. No, es jaca todavía. Parezco nomás, amor. ¿Para qué? 195, 5 más, llegamos a los 200. Se van 50.000. Después, un año se cumple la profecía, José va a regalar los 200.000. No, ya regalé. No. Metele sorteo, José. Voy a poner en mi historia y vamos a llegar. Sí. Dale. Habilitaron 100.000 para el chat, tío. Bueno, H. dale dupla, dale. Tira un chupín para sortear, tío H. Yo Acá sorteo un tengo 100.000 uno. si se llega a los 50. 220. Elías, 220. quiero decir nomás que Elías habló ahora 190, bajamos. No. ¿Vieron cómo son de ustedes? Qué malo Por que 100.000, son. por 100.000, por 100.000, por 100.000, por 100.000, por 100.000, por 100.000 a las una. Está en la pantalla. Tapa la pantalla, tap la Está pantalla, aquí en la tap. pantalla y chicos que están viendo, compartan el link a su grupo de WhatsApp de porno y demás. Y así Dale. vamos a ver más Y si personas. quieren donar, está bien también. Tapa la pantalla, gente. Likeen. 196, 196. 196.
Dale like, para que Fabi nos se recomienden. saca su uña. Ya nos vamos a quitar todo. Dale like. ¡Epa! Like. Ahí está llegando la compañera que va a mostrar el pezón. Dale arriba. Dale, chica. Cierto. Se sortea el 100. Señores, llegamos. Qué cambiado está Francesco Ahí Totti, está, dice Fátima. ¡Ay, qué rico! Qué cambiado está Roberto Barrio. Loco, será. De Una samba de Fabi en el programa, así Dale, como en dale. Encar. Mirá lo que es la pierna de Alexandro del Piero, boludo. Esta, vi la galleta. Que Fabi zambe como en Encar, dice. No. ¿Qué me van a hacer? Minuto 2:38. Vamos a ser bien noventoso. Te voy a mostrar el estudio. Famoso. No, te vas a hablar por la boludo. 213 a los 220 el Lee sortea 200.000. Qué áspero todo. Dios mío. Urgente una reunión, boludo. Se nos va, cuate, carajo. Se nos va. Pásate, dale como en el carnaval. ¡Vente, Lure! ¡Qué asco! Positivo. ¡Dios mío! Oh, Mondoro ¡Qué Paite. puta churabosá será! ¡Qué puta churabosá! ¿Qué te villuigue eso había sido? Cururuñembo. Qué temosa. ¿Sabes qué parece? Culo de señora chismosa. Culo de señora chismosa, exactamente. Esa que usa calza Está muy tapada, Fabi, hoy. y pilla todo. No, este es. Che, parece que tengo ojera porque me hice un delineado antes de venir y me quité en el vehículo y parezco un panda. Acá está todo negro, parece que me pegó Marlon. Te vamos a No limpiar, pasa. No pasa. Hoy recibí flores. ¿Sabe qué vamos a hacer, papá? ¿Qué? Paga primero y ahora dejé el link en mis historias, entonces le damos tiempo a la gente que 207 entre. ya, antes de tu Entren y regalo 100.000. Así es que paga nomás, vamos a pausa y volvemos. Sí. 211 ya. 211 ya. Director, ya era yo, ¿eh? El productor. Menos 100 personas por José. O Monembaité, José. Ya. No sé cuál es peor, Carlos Portillo o José. ¡Oh, qué fuerte! ¿Con qué arrancamos, demonio, la venta? Señora, señor, llegó el mejor terererupá, llegó Don Vito. Por supuesto. Atención, amantes de las empanadas de huevo. Llegó una nueva forma de disfrutarlas en Don Vito. Empanada casera rellena de huevo, queso cremoso, perejil, sal, pimienta. Justa para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedila hoy mismo en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellena de historias. ¡Don Vito! Y se viene el Tereré Fest. Sí, señor, Yerba Mate Pajarito te invita a celebrar el Día del Tereré en el Tereré Fest Pajarito 2026. El sábado 28 de febrero en el Club de Caza y Pesca de Bellavista Sur, Itapúa. Con Néstor Loy, Los Caminantes, Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní. Fusión Sonora y el gran cierre con el retrovisor iniciando los festejos por los 70 años de Pajarito. Vení y viví esta gran fiesta. Tereré Fest. Y por supuesto, para tus peluditos llegó Belcan y Belcat. Sí. Atención, ¿sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en su pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. Belcat y Belcan.
Gracias también a los amigos de Glogo, Glo.co.py, la fábrica de experiencias y memorias. Cero estrés, máximo impacto visual, servicio de organización y decoración. Seguinos en @glo.co.py y contactanos al 0992 167095. Glogo. Glogo. Y el tereré tiene un solo dueño, Santo Tomás. Santo Sí. Tomás. Llegó el frío más purete. Nueva hierba Santo Tomás menta purete, compuesta con doble menta y boldo que te hace decir hoy piró. Santo Tomás menta purete, el primero es para él. Santo Tomás. Qué grande nuestra audiencia será. Los yuteños, los tuicheros, los quiqueros, gracias los perros, las chi. Espectacular realmente. No baja de 200, será. No baja, sí, así mismo. Qué loco arma. Pausa. Enseguida más de No Pensé Pasar por Esto. Dale. Si cambiaste tú sabrás entonces cuál es el motivo. Claro, yo te quise más que tú. Aunque duela no voy a pedirte que vuelvas conmigo. No se debe depender de nadie cuando no hay cariño. ¿Cómo haré para olvidar que tú siempre me buscabas diciendo que me amabas y ahora ya lo ves? Ni siquiera sales a tu puerta y aunque sigue abierta yo ya no entraré. Cuántas tristezas, cuántos engaños yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal. Mi corazón ya está cansado de tus mentiras, por eso hoy se los vengo a dejar. Barato, se vende un corazón barato, porque alguien lo engañó. Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato, con esperanzas de amar. Barato, ¿quién me puede ayudar? Barato, se vende un corazón barato, porque alguien lo engañó. Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Pero qué barato. Cuántas tristezas, cuántos engaños yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal. Mi corazón ya está cansado de tus mentiras, por eso hoy se los vengo a dejar. Barato, se vende un corazón barato, porque alguien lo engañó. Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato, con esperanzas de amar. Barato, ¿quién me puede ayudar?
desgraciadamente él pertenecía a otra mujer. Aún así te adoraba, sabe Dios hasta dónde te cagaba. Era su amor, no te importaba. Todo se terminó, todo ha quedado atrás. Tienes el momento que le di una verdad. Da igual aunque Dios me dio, pero esta la traición. Cuando somos una donde se entregó. El manga solo sin una mano, niña sola, sola quedó, arrepentida y llorando por su error. Eso no estoy aquí, que me hace tanto daño. Es todo solitario. Qué difícil es vivir sin ti. En la penumbra de mi habitación, donde tantas veces hicimos el amor. Está sufriendo mi corazón, está sufriendo por tu traición. Porque tú, solo tú, vives en mí. Qué difícil es vivir sin ti. Reconozco que eres parte ya de mí. Ya no sé ni qué pensar y si te debo perdonar. Qué difícil es vivir sin ti. Qué difícil es vivir sin ti. Qué difícil es vivir sin
amanecer, el compañero de tu ayer. Te vi, mi alma y mi hoja, mi juventud, mi soledad, a mí tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, y ahora otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, sin pensar que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano y quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. 11:02 en la República Guaraní. Ayer fuimos el punto más caluroso en el mundo. Impresionante. ¿En serio? Sí, ayer estuve así, Océano Índico, y eso parecía Finlandia. El desierto del Sahara era Navidad en Nueva York en comparación a lo que éramos nosotros. Mío. Qué loco. Es impresionante. Qué Suerte, 49 grados. sí, suerte que tenemos mar. Sí, claro, o sea, la gente está en la playa ahora. La bahía Azucena, papá. Sí. A papá, la playa de Chacapulco, ahí en la costanera. Sí, en Carna York. Sí, Diana, pues, ¿Qué pasó? Platea Mundialista pues sale también por Popu TV. Sí, repetición. A las 13. Sí. Sí, sale. Yo vi la de pasar en la guía. Yo he visto ayer de paso a las 13. ¿eh? ¿Vos A la cerraste? noche también. Ay, juepete. Todos los Me imagino horarios. que cerraste, bro. Sí, yo voy a correr por qué nomás. Sale luego en el canal de Lambaré y otra vez acá. De hacer. No, y todos pero iba a lados. tener luego repetición. Sí, pero esa parte no No, arreglamos es todavía. perder fama. Y ayer después de Está tercer bien. tiempo también. Ay, pollo perdían. Abuelo, ¿y vos ves tus programas? No. ¿No te gusta? No. A mí tampoco. Ah, ¿qué es? Ah, es que a todos. No, Para ¿Va a mí es analizarse? pelado. ¿Qué te va a analizar? no, ¿qué te van a analizar? La gente te ¿Sabes qué analiza. pasa con nosotros, conductores de radio y TV? Es la misma cosa que le pasa a cualquier persona cuando se escucha él mismo en un audio de WhatsApp y decir qué voz de pelotudo que tengo. Pero hay gente que escucha los audios sí, por sí. gusto. Yo, yo tengo una que manda audio 4 minutos, después escucha todo primero su audio. coño! Graba, escucha todo su audio y después manda. Ese es. Graba 3, 4 audios. Ay, no me gusta. No dije, graba y Sí. graba y graba. Yo me miro cuando hago zapping, me miro así, me miro y digo. ¡Qué gordo! Tallarín de Qué varilla, churro. ¿cuál será? Más hago yogur de ajo. Caipirinha Dai de gracias. ayudín. Ah, helado de choclo. Dai gracias, laya cotipo, digo yo. Para mí es Ay, peladita, vaca. boludo. Sí, peladita. Es lo que pasa cuando te Compórtense, escuchas un audio de WhatsApp. Compórtense ahí con ¿Y gente vos? extraña. Papi, ¿vos? No, yo ya dije luego que mi voz es horrible. Así yo me escucho, yo necesito ayuda, dije luego una vez. La Recuerdo pasada. que salía con un muchacho A mí la cua, que chico. por cierto me trataba re mal. Y ¿Puedo decir el nombre? ¿Podemos decir el nombre? No, no, no. Bueno. Pero sí me dijo una vez, Dios mío, qué fea que es tu voz. Parece que tenés varias personas cuando te levantás, una persona cuando te acostás, otra. O sea, por la voz. Qué perro, hijo de puta, Yo creo que era boludo. puto. No, y pero Pero ni yo que literalmente- soy puto no le diría eso. Vos le pegás, lo puto. A una mujer como ella. Yo le veo a ese tipo y le cualquier voy a mujer luego decirle, tiene que. putazo de mierda. El día le va a hacer carrera vaqueta y nada. Te voy a reventar, te voy a cantar cumpleaños, boludo. Le volvió otra vez a hablar así a Fabi y vas que a lo ver. seguro, seguro, Ahora te digo. ¡Seguro! ¡Aleluya! Y voy a decir tu nombre, Atención, atiendan esto. Esto sí es lindo. No las lluvias, no las tormentas que tenemos, no los raudales, ni tampoco los árboles que se nos caen. Llueve y tenés miedo o que se te lleve el raudal o que se te caiga un árbol. No Pero se le encontró todavía al todavía, mitad. pero dentro de estas desgracias que vivimos en Asunción y Central, con la caída de los añosos árboles, atiendan esto. Los alumnos de School of Rock, que es genial School of Rock, y un luthier, o sea, el que fabrica los instrumentos, hicieron para concientizar sobre el cambio climático una guitarra hecha con madera de los árboles caídos. Esta guitarra abrió el show en el Cosquín que se hizo acá en el Amphi, donde tocaron los chicos de la house band de School después de Altamirano y Catupecu Machu más que nada. Están
Francisco y Sebastián de School of Rock, me imagino también. ¿Quién es el luthier? Está en su casa. Está en su casa, vos. Ustedes son de School of Rock. Yo soy de School y él es de Laika, la agencia. Ah, ahora ya me entendí que la conocía yo, cuando hicimos varias campañas, uno de los primeros influencers, de acuerdo. ¿Cómo te va, Francisco? Bueno, bienvenidos. No, gracias por el espacio y bueno, ya prácticamente contaste toda la campaña que... Les cagué la entrevista. ¿A qué hablan, boludo? Qué raro, José cagando. Lo importante es que no contaste el nombre, porque el nombre justamente se llama Ecos del Trueno. Eco del Trueno, bien. Porque la idea nació en donde entendimos que las tormentas que eran causadas a partir de la deforestación, que cada vez son más fuertes, era como la naturaleza dando una respuesta a esa problemática, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, ¿cómo podemos hacer para darle eco a ese llamado de la naturaleza? Y ahí es cuando dijimos, bueno, vamos a tomar las maderas que caen, que eso terminan a aserraderos municipales, que es donde conseguimos las maderas, un aserradero municipal en Luque, y justamente ahí después le vamos a mostrar la guitarra. Nosotros lo que intentamos fue tratar de que se vea lo más natural posible. De hecho, esa raya negra que ven ahí es de un rayo que estaba por el tronco que rescataba. Mira, por eso tiene la quemadura del rayo. Mira vos, de qué mil. loco. Che, pero esto es el sueño de todo metalero, viejo. Déjate de Está joder. demasiado bueno. Toca Ride the Lightning de Metallica con esto, va a tener sentido. Qué lindo, ya, espectacular. Bueno, y Seba, comentanos un poco cómo fue el proceso, porque muchos vemos y decimos no, pero se necesita una madera especial. Vos ves así, Fender hace de una madera estacionada por no sé cuántos años, y esto no, de madera que se encontraron de los árboles caídos. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso fue en conjunto, así como dijo Frank, fue Laika, fue School of Rock, los chicos, que la idea parte de ellos, ¿verdad? Y qué más rock and roll que hacer esto, es muy loco. Como pibes de esa edad se les ocurre, y como dijo Fran, la idea se llevó junto a Fabián Barrios, que fue el luthier. Y no es tanto una madera común, porque así como dijiste, las guitarras como Fender, Gibson tienen sus maderas de preferencia. Son 3 tipos de maderas condensadas en esta guitarra. Si me haces memoria, son cedro, Guayacán, algarrobo y Guayacán. Son 3 tipos de maderas condensadas acá. Obviamente toda la electrónica sí forma parte de lo que es una guitarra convencional, ¿verdad? Tiene unas pastillas, tiene un control de volumen, tiene el pickguard, que es esto que también como que emula un rayo, ¿verdad? Sí, que es la campaña. Sí. La forma de la guitarra sale parte de Laika, ¿verdad? Que es el concepto en general, que también se ve como un rayo. La verdad que, como dijiste, el sueño del metalero. El mango sí es de una manera, porque este famoso es el más delicadito. El mango es una pieza ya fabricada, digamos, o sea, prefabricada, que se le añade a lo que es esto, que sí es la parte de las maderas que fueron tomadas de los árboles. Mostramos por la parte de atrás también, porque todo es un proceso, todo tiene su razón de ser en una guitarra, en un instrumento tan noble como la guitarra. Mirá lo que es. Eso mismo. Qué espectacular realmente. Bueno, ¿en cuánto tiempo se terminó de hacer esto, Fran? Y fue un proceso de 2 semanas, porque también la idea fue que los chicos hagan la guitarra. Entonces el luthier hizo como la primera parte del preparado y todo, y después se hizo un taller con los chicos de la house band de School of Rock, que ellos armaron la guitarra y esa misma guitarra tocaron en el Cosquín el fin de semana. ¡Epa! Qué buena oportunidad para los chicos. Son súper talentosos. Yo suelo seguir lo que hacen en redes. Muy bueno el contenido. Y me imagino que podemos escuchar cómo suena también. José va a hacer el solo de Ride the Lightning. ¡Ojalá! Kirk Hammett, que se me posee un poco. Polka Olimpia no se tocan ese. ¡Epa! Ya, Ride the Lightning no me acuerdo cómo es. Hija de puta, hacemos pirimbá, boludo. ¡Yeah! ¡Metallica! Hija de puta, boludo. ¿Cómo suena? ¡Ah! ¡Qué loco! Y suena re bien. Buster Puppets.
eso no. Impresionante cómo suena, boludo. Yo sé que vos tocás, ¿querés tocar algo? Ay, me Pelado. No. Atendé que no, No le le caiga otro obliguen, rayo a tu... no le obliguen. No le Sí. obliguen. Yo tengo que admitir que me sorprendió de sobremanera. Yo dije, este no va a sonar bien, dije. Suena De la gran Suena mejor que cualquier otra puta, guitarra boludo. de marca purete. ¡Qué verga! Pantera. Cowboy from Hell toca. Yuruyay estoy. ¡Qué loco! ¡Qué lindo suena! Te quiero agradecer por la guitarra, no era necesario. No hacía falta. Pacha. ¿Cómo suena, hey, Luca? Venite acá. Grande José. No sé para qué, pero quiero una guitarra, boludo. Esta Que clase. toque no lo soñé, dicen acá ya. Que no lo soñé, pie. Por favor. Jijiji. Puede ser. No. ¡Vamos, Quique! ¡Vamos, tuyo! No, Quique, tu pico, perdón. ¡Vamos, Quique! El pobre no entiende el chiste interno y le estamos matando acá. Tenemos un loro falopa. No lo soñé. Iba dejando la deriva. Ahora se está tratando, está con ansiedad. No lo soñé. La música, No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen se desfiguró. ¡Señor grande del mundo! Muy bien. ¡Ah! ¡Qué grande, boludo! ¡Qué buena guitarra! ¡Qué No, grande! explotó acá, no lo soñé. Pero jaló mandaron todos. demasiado mucho. Se quedó durando. ¿Qué dicen los yuteños? Piden algo de Metallica también, excelente, Josecito, que toque el No Lo Soñé, ya hizo, No Lo Soñé, qué impresionante, la gente cada vez que suena el No Lo Soñé explota. Van a tocar en vivo, 2.88 para el sorteo, dicen. No sorteamos, Quique, chicos. Quique no reacciona. Se quedó durando. José es Jack Black de School of Rock. Ojalá. Cállense que no escucho si cantan, dice. Es culo. No. Y después tenemos mensajitos sobre los audios que sí realmente puedo escucharse y preguntan por qué Platea Deportiva no puede ir por YouTube también. No, platea deportiva. Platea mundialita. No me interesa, deportiva. Y va por YouTube, pero en diferido. Diferido, ok. Ahí está. Tenemos. Hey, Che, Quique. Durano. Se quedó Durango. Está con ansiolítico, ahora se mezcla Y todo y mezcló, nada. pues, boludo. Mira vos. Dijimos que no me. Parece salido de Telecomio. Dale. Chicos, gracias, en serio. ¿Cómo podemos encontrar más de este trabajo y de los trabajos de los chicos de School of Rock en las redes? Bueno, de hecho están las redes School of Rock mismo. La idea es también replicar nuevos talleres para que la gente tenga la oportunidad de fabricar nuevas guitarras. Esto no termina con lo del fin de semana. La idea es seguir amplificando, siguiendo haciendo eco de esta campaña, ¿verdad? Que está muy buena. Claro, queremos hacer más guitarras, queremos estar en más escenarios y obviamente tenemos al aliado ideal que es School of Rock, ¿verdad? Acá se va a dar más detalle de cómo pueden inscribirse. Bueno, si les interesó, acá Sí. todos están absolutamente invitados a pasar por la escuela. Estamos acá cerquita, sobre España Malutín, en el Paseo Carmelitas. Las inscripciones están abiertísimas, pueden agendar una clase de prueba sin compromiso. La modalidad de trabajo es súper divertida. Yo estoy en la escuela hace 4 años, la escuela tiene 5 años de que se abrió. Los chicos tienen oportunidades, así como estamos mencionando, tocaron en el Cosquín, en el Asunciónico, en el Reciclarte, también fueron a Estados Unidos, hay un concierto muy grande que se hace allá en Milwaukee, se llama Summer Fest.
y los chicos tienen la oportunidad de ir por lo menos cada 2 años a tocar allá. Es un intercambio cultural muy lindo. Nos tocó ir a Chile también. Gente de Chile nos visitó también acá, gente de Argentina. Entonces están súper invitados. Van chicos de 3 años a 99 años. Y no hace falta tener una base ni un conocimiento previo, sino que entran ahí y al mes se suben a tocar en un escenario y sienten lo que es estar ahí con amigos, ¿Qué compartiendo. todo. instrumentos se puede aprender a ejecutar De en la momento escuela? tenemos todo lo que es básico, digamos, dentro de una banda de rock. Estamos con teclado, canto, bajo, batería, guitarra acústica también si quieren. Y nada, un montón de cosas. De hecho que hay muchos chicos que se volvieron multiinstrumentistas dentro de la escuela, entonces de repente aparece una armónica, aparece un saxo, o sea, van cosas ahí rotando, pero las clases así que se imparten normalmente son guitarra, canto, batería, bajo, teclado, y creo que no me olvido de ninguno. Qué espectacular realmente. Así que llévenle a las criaturas. ¿A partir de los cuántos años me repetí? Creo que desde los 3 años ya hay clases que son así en grupos y empiezan a tener contacto inicial, digamos, con los instrumentos y hacen ritmos. La profe es genial. La profe se llama Lucero Sarambí, no sé si le conocen. Lucero Sarambí, me Sí. encanta. Lucero Sarambí. Todos los profes tienen sus proyectos musicales, así que los pibes están súper acompañados de gente que está en la movida y la pasan re bien. Qué grande, papá. Bueno, aguante School of Rock, aguante el rock and roll, aguante enseñarle luego música a su hijo. Ya partamos de esa base. Gracias, chicos. ¿Horario de las clases hay para...? Tenemos desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Bien. Y los bien, sábados bien, también. bien. Los sábados sí tenemos a la mañana, a partir de las 8 de la mañana. Qué garra. ¡Qué bueno! Rarísima, pero pega. Gracias, Fran. Gracias, Seba. Espectacular, realmente. Yo le tengo que abandonar vida de padre, porque a Sol ya se siente mal en el colegio. Fue primero día. Le voy a... No sé, tercer día ya, jueves por ahí ya comenzó. Es cierto. El jueves pasado. digo. Viernes comenzó. No, el jueves pasado comenzó ella. Ya Pues, empezó un chau loquita. Eso significa que voy a hacer mis Gigi. Gigi. Hoy vas a agarrar el remo y el dulce de leche está ahí flotando. Perdón, chicos, perdón. Cosas que escapan de mí, ¿eh? Tengo que hacer vida de padre. En el próximo bloque, más de No Pensé Pasar por Esto. Chao. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor. La niña está triste, que tiene la niña, ¿qué puedo yo hacer para que sonría? No puedo reírme, me dijo la niña, mi amor ha muerto mi vida. Señor, ayúdala, Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, te pido que la ayudes. Es mi niña y en su alma no tiene que haber dolor. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor.
corazón, oh, 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 mi corazón. Gracias, Leo, por tus canciones tan bonitas. Gracias. Ven, acompáñame, te invito a recorrer los caminos del amor. Yo te guiaré como un padre a un hijo que empieza a crecer, porque yo sé que te engañaron como una vez a mí también, pero te puedes reponer si tú quieres ver. Solo quiero hacerte feliz, dame un poco de confianza, dame una mirada así, déjame tenerte en mis brazos, déjame llegar hasta el fin, déjame secar tu llanto, déjame luchar por ti. Yo también he fracasado, yo también necesito de ti. Porque yo sé que te engañaron como una vez a mí también, pero te puedes reponer si tú quieres ver. Solo quiero hacerte feliz, dame un poco de confianza, dame una mirada así, déjame tenerte en mis brazos, déjame llegar hasta el fin, déjame secar tu llanto, déjame luchar por ti. Yo también he fracasado, yo también necesito de ti, de ti. Este dolor me hace sufrir, estar sin ti ya no es vivir. Quiero gritar, decir. Bueno, continuamos. Josecito ya se fue a retirarle a su hija de la escuela famosa. Ese le llama de repente a tu papá y tu mamá se asusta, todo mal. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Que lo y te va y te encuentra, tenía puntún. ¿Qué puta amigo? Sí, puntún te dio, o alergia. Ah, sí, no, se peleó con su compañerito y le rompió la cara. La cabeza, como Elías cuando su mamá le llamaba esa coyocay compañera. Tengo por allá, tengo el chat. La Pepe Guajema y no le llaman de compañero, no quiere más que le digamos. Ah, acá con. Ah, yo tengo YouTube. Sí, ¿dónde está mi YouTube? Ah, ve, acá. Ay, gente, perdón. Ey, perdón. Voy a poner acá. Espérame con un ratito. Ahora sí, abrima. Excelente está el programa, dicen acá. Demi, habla como Demi Rubín, mucha luz. Lucero Sarambí, qué lindo nombre. Dios mío, algo pico no le gusta a Pedriño. Yo necesito saber que algo no le guste. No, él ama todo. Todo ama. Pedriño, un espinel, Es que vos boludo. estás hablando de sueños. Pedriño dice que tiene un sueño.
¿Cuál es eso? Bailar en el carnaval de Encarnación. ¿Qué falta una para comparsa, cumplirle algo. este sueño? Vamos, el año que viene. Sí. Vamos Vestido de Jason No. yo me comprometo a meterle en un club. a meterle en un club. En algún club. En algún club. Con el profe Binader tenemos que hablar. Él suele... Si vamos a hablar con Vina o podemos hablar este lunes ya luego con un invitado que va a venir, no voy a decir quién es, pero Ah, esa huevera. Hiciste tú. Che, no va a poder venir ese invitado que yo les dije que, viste, ese va a flotar. Bueno. Ah, ya dijo que sí y vamos a ver. Bueno, son dos cosas. Uno que está así re populacho, que puede terminar descuartizado. Y el otro, sí, ya está. No, sorpresa, Elías. no, pero no el que me mostraste. Para vos, sorpresa para vos. No el que yo te dije que No es. No, esta es sorpresa especial para vos. A la sorteo, dice Teo. Ojo, la no sorteo. Ay, ¿pero cuánto llegamos? Llegamos a 130 horas abajo todito. Pero no llegamos a 220. 220. No llegamos a 220. A 217 creo que llegamos. Casi llegamos. Sí, casi llegamos. Casi, pero chicos. lo que es verdad, vivir en esa esencia, nosotros tenemos que regalar plata y en la mañana Demonio está acostumbrado a manejar otros números. Sí, está Epa, dice, acostumbrado a esperen que manejar acá me otros. dice, usaste tu tarjeta. Yo ¿Qué? no usé. ¿Usaron tu tarjeta? Sí, pero 45.000 nomás gastaron. 55.000, ya es 55.000 de Hoy repente. ya estamos el 18 de febrero. Y por eso. Che, ¿qué Esa era hacemos la con plata el- que iba a regalar acá. ¿Y qué hacemos Claro. con el sorteo al final? El tuyo no llegamos a 220, No, llegamos no a llegamos. 217. 217. Y José se fue para mañana. Llegó a 200. 217. 200, sí. Yo 217 llegué Yo a vi ver. 217. ¿Sabes sí. qué? Hoy estoy buenito. Vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo. ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Se Mira. sortea nomás ya ahí o...? Y vamos, que dejen sus tres últimos. Al término del Dale. programa. Le tienen damos que ir tiempito. dejando. Dejen Sí, sus tres últimos. con sus mensajes y sus tres últimos. Tan, tarara. Ayer, ¿por qué pusieron reggaetón y hoy tenemos cachaca otra vez? No porque esté mal. Ah, y mañana es retro. Ah, vamos a tener Mañana musicalización. No, Música- Mira. Musicalización dependiendo del día. Ah, mira un poco. Disculpen, no le podemos decir que dejen luego su alias ya. Que dejen su alias directo. En el Sí. chat. Claro, total, si alguno le quiere fastidiar, es para enviarle plata. Exacto. Y sí. Dejen nomás ya su alias completito ahí. Espero que sea número de cédula porque si es correo no voy a copiar. Número de cédula tienes. Yo soy Fátima Gaona 624. Dejen con su alias. Dejen su alias, chicos. ¿Dónde dejamos? Acá por el chat. En el chat de- ¿Por YouTube o por Twitch? Que es el tuyo? YouTube, directo YouTube. YouTube, ok. Gracias, Elías, por hablar de tus contactos para lograr mis objetivos. Hey, Pedriño. Teo Franco Dale, también. Pedriño. Dejen su alias. Vas a Si es entregar que el después. correo va a ser muy complicado. Te va a costar. Tenés que entregar y nada, Pedriño. No es No, así. nada nomás. no es gratis. Nada no es gratis. En esta vida, Nada es nada gratis. gratis. Yo recuerdo llamando a tipo, ¿cómo se llama nuestro compañero Richard Machuca que se fue a España? España. Cuando me fui a España, muñeco. Le jodieron. Bueno, el tipo de... No, la no, era ese. ¿A vos te llega una decita aparte de lo de la historia que contaste la vez pasada cuando ibas a trabajar en el modelaje o algo por el estilo? ¿Sabes qué? Vas a ganar, pero tenés que... O vas a desfilar, pero tenés que entregar. ¿Para viajar a España? No, ¿O fuera de cualquier lado. España? Una para vez, estar en un programa o algo. Alguien una te vez, llevó a... ¿sabes que a mí no me decían porque veían que yo era de... Una vez le pegué a un tipo en la panza y de ahí me eliminó de IT luego de un programa. Así ni me dejó estar ni avanzar ni nada. Pero te quiso especular. Pero me O sea, te especuló, sí, luego. me especuló. Así de repente nomás yo veía su mano por mi cuarto, así como, ¿qué carajos? Le metí un soco en la panza. Encima yo cuando eso era más chica todavía. Y no medía luego ni lo que hacía, ni cómo decía. Me chupaba los 3 huevos todo. Y le metí un soco y en ese mismo momento me eliminó de todos los lugares. Hoy ya ni siquiera está vivo, pero le mandamos un saludo al cielo. Hey. Larisa. Qué fuerte. Pero sí me ha pasado y una vez me pasó trabajando en un balneario. El dueño de, o sea, ni siquiera era el dueño, era el hijo de la dueña del balneario. De un balneario que no recuerdo ni siquiera el nombre, pero sé que está ahí frente a una placita, medio creo que entrando por Capiatá se entra, no recuerdo bien, si me hubiera acordado hubiera contado.
Mira, de quién te burlaste, vos lento, hubiera contado. Bueno, este muchacho, recuerdo que yo terminé de mi presentación y yo tenía que cobrar mi plata, ¿verdad? Y me estaba cambiando yo en el vestuario. Y entró en el vestuario y como para pagarme mi plata, él quería que yo accediera a sus cosas. Le miré, yo así tipo, ¿dónde está? Encima en ese tiempo yo me manejaba sola, siempre iba sola a todos los lugares. Y fue Aguazú, sí que era. Legalmente fui a Guazú. Fui a Aguazú, era. O lo que Encima sí, seguro poca plata ahora. 3 millones, 4 era, 4. De acuerdo. Y el tipo se empezó, ¿viste? Eso prepotente y así que piensa porque es el dueño del balneario. Y yo ya primero luego ya me reí porque es el dueño del balneario. Y yo ya conocí otros lugares, ya había viajado por el mundo, o sea, hacía lo del balneario porque era muy buena plata. Por un rato. Por un rato y a veces me unía con otros equipos y hacíamos las presentaciones. Bueno, lo cierto es que este muchacho se quiso hacer guagua el churro y como veía que no iba a conseguir más nada, agarró y me tiró un poco la plata en la cara, se esparció así Hija en de el vestuario. puta, le reviento, Le quería boludo, reventar, papá. por supuesto que le quería reventar. Y lo único que yo hice es me agaché, pero así me inmuté así fríamente como si me chupase 3 huevos. Estaba juntando mi plata. O sea, como que no le permití que entre a tu cabeza. Claro. Pero después en mi auto, por supuesto que me sentí humillada, me sentí ultrajada, me sentí todo. Y no. Ay, Todo me sentí. Me dio una rabia interna. Hubiese averiguado cuál era su vehículo y iba él. Y vos sabés que en ese entonces no me dio la cabeza. Yo hice como que me chupaba 3 huevos. La gente me estaba esperando ahí, salí, me despedí, beso, así tipo chao. Incluso le dije. No, pero hay gente que cree que porque te está pagando algo, y más todavía las mujeres que tienen derecho a no solamente a regatearte, sino a tantearte, sí o sí. No es solamente eso, o sea, yo me fui a laburar. Exactamente. Y no era que él por trolita y más que me estaba pagando, ni porque me especulaba, ni porque yo tuve un trato con él. Yo me fui a trabajar. Y encima otra vez fue así tipo una cosa, un pendejito, su mamá ni habrá visto. Yo creo que si su mamá veía le hubiese garroteado también. No sé, digo, ¿verdad? Me imagino. Porque yo veo que mi hijo hace eso, pero y cangüe y me ha garroteado. Vos sabés que pasa mucho ese tema de los hijitos de papi que tienen tal cosa y directamente luego te ofrece plata para que le voy a ser sincero, por un petardo, 5 millones por un petardo te dicen. Por un peterete. Te voy a hacer un petardo por 5 palos. Hijo de puta, carísimo tal el precio. Y vos le decís no y te dice, y bueno, y trabaja para mí entonces. O sea, por todos lados te quiere entrar y te contrata supuestamente WOW por un mes, por un monto X. Pero, ¿sabes dónde viene la trampa? Que te pide que le crees el contenido y que después le cobres. O sea, primero hagas el trabajo y te paga al terminar. Y ya sé muy bien qué va a pasar, como le pasó a Fabi, que va a hacer el tema, el desfile, lo que sea, el contenido, y al final le va a decir, bueno, si querés que te pague, tal cosa. Tal cosa. Y se maneja muchísimo eso en el tema de las redes. Y nada, ahora tengo 5 millones. ¿Te cobraste al final? No. Rufo, ¿me puedes pasar mi mochilita que está ahí en la entrada? O sea, mi mochilita de comida, nomás el azulcito. Ya tiene hambre. Sí, demasiado un poco tengo hambre. Ya tienen hambre. ¿Qué, por ejemplo, están preparando para el almuerzo? Están dejando, chicos, sus alias. Está explotando. Gracias, bebé. Está explotando acá YouTube. ¿Qué trajiste para comer? Muchísimos mensajes. Hoy grande. traje mi hígado de pollo. Ayer me fui a comer. El otro día me fui a una producción y llevé mi hígado de pollo. Hígado de pollo en el... Lectura de diario, vamos a hacer demonio. ¿Leemos diario? Hay muchos mensajes en YouTube. Muchísimo. A ver qué dice la gente. Eli. Acá, por ejemplo, tengo mensajes, pero ya son mensajes de personas que van a participar del sorteo. Y dentro de eso no hay más así, tipo son alias. Todos quieren plata nomás acá. Son alias. ¿Qué Y dicen en en Twitch? meter la cabeza roja del loro puto, dice, se está viendo tu cabecita, amor. Y solamente eso acá también. Acá no están tirando. Bueno, acá tienen que tirar. En YouTube tienen que dejar su alias. No, pero están acá, full ya están. Alias dejando. directo, chicos, completito. Y 46 No ya. están dejando su alias y sale su nombre y no tienen su alias ahí y no le voy a dar. No, muchísimo. Tienen que dejar con alias. Hay gente que solamente van a participar los que dejen con su alias. Ñarasco acá, pero no se los tres participa últimos. luego, dice Pedro. Pedro, pasana un ratito nomás a YouTube para hacer todo más sencillo nomás. Guadalupe, Porque si no voy a tener que sortear 200.000.
Y José tenía que dar el otro 100 para mañana. Y no queremos eso, Vine ¿verdad? a YouTube por discriminación a Twitch, dice, y acá dejó su alias Ale. Alex, bueno, Guadalupe, me los saludo, Guada, a vos y a toda tu familia. A tu papá, por sobre todo. Alia tenés que dejar, Guada. Alias, ahí está poniendo. Roberto creo que puso. Gran jugador, Robledo. Albina Robledo, allá dejó su alias. Eso. Fabi, ¿Cómo el escriben Bori ahora? Bori. Pedro dice, ¿qué te hace un 200.000 a vos? No, 200.000, tú ya Sabanaya. 18 de febrero, güey. Tenés que pagar tu luz y eso y te falta 200. ¿Dónde está? Muchísimo es. Y 55 hacemos el sorteo, dice este pollo. Mientras, lectura de diario, señor director. Sí, lo Tapa. leímos allá. A ver qué dice. En la etapa del diario de hoy, Oscar Menchi, el milico confesó, no, Dios mío, maté a Canazawa, ay, Dios mío. Me Dios sentí santo. acosado y reaccioné. Maca, por su parte, aprendió. Ahora se enamora, pero con el cerebro. Se dale dupla. Pero el amor siempre lo estuvo en el cerebro. Sí. El amor está en el O sea, cerebro. es un proceso químico que se genera luego en el cerebro. Amor. Pura ta, 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 Genera ta. dopamina. La popu inclusiva. Exacto. Ídolo Albirro a la moda europea, dice. Sí, Página 11 tenemos el paseo de Enciso por París. Llamó la atención por su carterita KT. A ver, Mira, con su carterita Boludo, Cate. le amo porque rompe muchos estereotipos de cómo debe Un ser sampo está acá. un Te van a futbolista. Mira, un Claro, poco bro. su cartera. Pero allá es así, boludo. Acá nomás lo que en Paraguay le ven a un tipo con esta carterita y se arma el A mí como me bolón. miraron todo mal la pasada porque vine con una carterita parecida, pero no amarillo, no ese color, sino negrita, ¿verdad? Negrita. Así como esta. Sí, que te da exactamente para meter tu teléfono, tu cargador, tu billetera, algo así. Y me miraban todo mal. Salvi ya es progre. Sí, Re en- cómodo, boludo. Me iba a la cancha en realidad y re cómodo era. En vez de estar llevando un mochilón ahí, pues nosotros llevamos nuestras cosas, que a veces llevo el soporte para transmitir, para hacer un live. Y en ese entra todo. Ahí entiendo por qué las mujeres entran todas las cosas en su carterita. en una carterita. Yo, por ejemplo, no tengo así cartera como tal. Tengo uno chiquitito nomás para bajarme, pero esta mi mochila de comida. Acá yo tengo todita mis carruajes, mira. Entra así. Encontraste bro. pico ese. A topa mí, el otro día estaba ahí en la silla. Mira, adentro, por ejemplo, tiene un esparcimiento. Encima es térmico. Y es térmico. Entonces, como es térmico, pongo mi protector solar, tengo mi pantalla. Yo tengo uno igual a este, pero en vez de poner eso que vos pones acá, pongo latita. Con hielo. Con hielo. Tengo mi sal que no me falta. Conocer la Mochi Concert, Salva. Sí. Ese es clave, güey. Mira, este, por Boludo. ejemplo, no sé Concert. para qué traje, si no traje su motor, pero traje mi proteína y después tengo un poco de carne molida para hoy. No saben lo que me pasó la vez pasada con la Mochi Concert. Mochi Concert. Yo no tomo, ¿verdad? Pero mi hermano sí. Ok. Y me despierto luego un domingo, o sea, sábado, ¿verdad? No, domingo. Para ir a caminar a Ñuba, ¿verdad? Me voy, agarro mi vehículo y me escribe un tipo y me dice, te vi saliendo a la madrugada hoy. Y yo, ¿cómo si yo estaba durmiendo? ¿Cómo? Era mi hermano que llevó mi camioneta. De la corre. Pero cuando yo amanecí ya estaba mi auto para yo ir a Ñuba. Entonces me voy, preparo mi Terex, bla, bla, bla. Y justo mi bombilla se queda atrás en el... ¿Cómo se llama la carrocería? El capó. Ese es el No, capó, la la baulera. baulera. En la baulera. Y me voy, me bajo, estaciono, me voy, me bajo, abro. Y encuentro así esta conservadora de hule. Sí. Con hielo, agua, cerveza, hacia atrás. El todo Cartoleman. lleno. No, era Cartoleman. Esa clase era. Este. Sí, pero uno más grande. Sí, Sí, la- enorme. Lleno de agua ahí atrás mi vehículo. No, Ese. no, yo me mato. Ustedes no saben la puteada que le mandé a mi hermano. Más vale. No vas a usar nunca más borracho de mierda. O sea, yo todo bien con lo que toman, pero... Pero Tampoco una sacan. cosa es tomar y ser borracho y otra cosa es ser puerco, boludo. Bueno, son pero- puerco, a vos te digo. Lo cierto es que... Y es un puerco, boludo. Entonces, carterita entonces habilitada para el tío Salvi. Carterita habilitada. flexibilizó. Enciso se paseó con una cartera y dice, ¿y acá qué pasó? El pelotero Julio Enciso salió a pasear con toda su familia por París y llamó la atención un accesorio que llevó en el recorrido. Para mí luego no deberíamos ni leer esto porque qué puta tiene que tenga una carterita, así es que cambiemos ya de tema. ¿Qué?
ver, Vivi, ¿quién dijo que las solteras son amargadas? Pero no vamos a leer ese, vamos a leer el de al lado. Dale. Sí, el de al lado, que el página 15. Página 15. Sí, sí, sí. Norita, me parece algo ridículo, dijo Norita. Norita Rodríguez tomó postura sobre Hypotherians Cuera y dijo que le preocupa el actuar niandeco de la juventud. Este tema de los Therian ya existían antes, en la época romana, de gente que se identificaba con animales en la época mucho antes de Cristo. O sea, esto no es algo nuevo, esta es una cultura en donde la gente se siente identificada con un tipo de animal y reconocen perfectamente la integración de esto que les gusta dentro de su cuerpo, pero pueden identificar que ellos no son animales, saben que son humanos, Sí. pero sienten rasgos de estos animales dentro de su cuerpo. Alguien No es que leyó- les falta garrote. Eso que vos decís, alguien leyó alguna vez acá hace poco, y sacó a luz y se hizo viral. Se hizo viral. Eso- Porque me parece así muy que el embú no sé qué cayó en el anfiteatro porque se había dicho que iban a hacer una juntada, cayó con un cinto, nunca llegaron los chicos y salió un muchacho estudiante o ingeniero en electro no sé qué cosa, porque ingeniero era. Contó que él creó este logo con la IA, lanzó, que se hizo todo un quilombo que nadie ni siquiera sabía si era verdad. Simplemente el mensaje final de lo que hizo este creador fue el no crean todo lo que ven. La Exacto. gente no se Exacto. informa, la gente no lee, la gente no sabe y es demasiado fácil manipularlos. Así que yo creo que no vale la pena leerlo de Norita. Oye, en nuestro rubro, por ejemplo, es demasiado fácil eso porque todos los días cualquier medio, cualquier periodista publica algo y todo el mundo cree. Sí. Y- Espera un poco. Fabi, resumime un poco qué es lo que dijo Norita. A ver, dijo Norita que que es una pérdida de tiempo lo de los Therians. Opinar sobre los Therians me parece ridículo. Antes usábamos detalles de animales. O sea que ya estaba a favor. No. No. ¿No? Que antes se usaba para verse sexy o tierna y ahora hay personas que dicen sentirse animal de verdad y eso me preocupa. O sea, ¿por qué te preocupa tanto? Creo que que no sé qué está pasando con los jóvenes. Para mí es una señal de que se necesita ayuda y acompañamiento profesional. De hecho, que un psiquiatra dijo que sería importante que tengamos acompañamiento, no solamente ellos, todos. Algunos dicen que solo es una forma de expresión, una cosa es expresarse y otra cosa es negar lo que uno es. De nuevo, los Therians no niegan que ellos son personas, simplemente se identifican con esta forma de vivir. Ah, qué ridículo. En fin, es mucho qué más ridículo complejo de lo su que nota parece. Legalmente. Ella se cree de 15 años, hace no sé cuánto años. Hasta ayer en Radio Obedira yo estaba escuchando que estaban hablando y normalmente cuando uno tiene un pensamiento un poco más religioso tiende a ser un poco más reacio y hasta en la radio que fueron un poco más liberales. Me sorprendió la legal Poname. Bueno, y Hacemos el 54. sorteo. Atención, se Poner viene música de los- ¿cuánto era? sorteo. 200 o 100. Era 100. 100.000. 100.000 ¿Saben música qué? de Vamos a hacer sorteo. 500. 500 ¿Qué? bolas. Hola. Se Medio viene un San millón. Roque, un San Roque. Ahí está. Atención. Vamos. Cuando digan, A la vamos cuenta cargando, de- vamos cargando. Va a cargar mientras yo abro mi app del banco. Dios mío, todo lo que hacemos por mantener al público, boludo. Ya. Mónica Vera 218, pero no dejó su alias. Tiene que ser con Siguiente, alias. volvemos. Con alias tiene que ser. Dale. Vamos. Para que vean que no estoy Sí, ¡Ya! mostrarle la. Ya. acá. Albina Robledo alias, ya dejó el alias. Epso. Ahí está, espérate. Albina Robledo, guardá, Albina guardá. Robledo, Albina alias. Robledo. ¿te Alias, paso? decime. Alias 2 Sí, 25 sí, 95 sí. 51. 51. Ahí está, Albina Robledo. Albina Robledo, Te ganaste. amarilla, te ganaste 100.000 guaraníes por ser fiel Oyente. oyente. ¡Bravo! Ahí estamos, primer plano porque voy a mostrar el comprobante. Albina Robledo. Ahí está. ¿Se fue? Albina, ¿te llegó?
No está mal, dice. No puede coser Albina, Dios mío. ¿Por Y qué, bueno, y Pico, si otra dice va a ser, ya 2, 25, 95, 51 marca acá? Y sí, acá dice Albina Robledo. Y Albina Robledo que dicen... Va ahí con Albina, va ahí con Yunde Albina. Espera, no ve porque Albina dice, pero tiene... Bueno, en fin. Bueno, ahí ya está, te llevaste 100.000 guaraníes, reina. 2.259.000. Se fue a esa cuenta. Sí, Se fue a esa cuenta, pero si no es igual tuya. si es que no es, rebota y vuelve a la cuenta acá del compañero. Dale, dupla. 2.259.555, si es que es 2, 25, 95, 51. Leído en 2. Bueno, en fin. Todos los días vamos a estar sorteando 100.000 guaraníes. Osota el tipo, boludo. Ahí está. Piu con Salva, Salva nunca Dale, hizo no. un fiu, creo. No, y no, nunca me toca Añara, ahora. co, dicen acá en el chat. Hoy me toca a mí. Dale, Mamita, 5 calles ya he cruzado. La foto. No. No. Cuando será muy inocente. Mamita, 5 calles ya he cruzado, 6 con el callejón. Ahora quiero recorrer tus curvas para llegar a tu corazón. Siempre el corazón, boludo. ¿Qué? Si recorrer la curva no va a llegar al corazón. No, mi gordo. Chao. Empanada. Chao. Chao, chicos. Chao.